La siguiente diapositiva tiene como título aquellos factores que influyen en la TCI y TCS, que a esta altura ya tenemos que saber de qué estamos hablando. Son la temperatura crítica inferior y la temperatura crítica superior. Y podemos dividirlos entre esta diapositiva y la que sigue como factores que son propios del animal y factores que no son propios del animal. Dentro de lo que es propio del animal se encuentran la categoría, el peso, el estado de gordura, el nivel de consumo y el tamaño del grupo. Todos estos elementos que tienen que ver con el animal en sí, ya vamos a tratar de ir analizándolos más detenidamente a partir de la serie de filminas o diapositivas que se van a mostrar a continuación, pero van a ver que este rango de temperaturas que hay entre la TCI y la TCS es propio de el animal y de las características que tiene ese animal. Y cuando decimos características hablamos justamente del peso, de la gordura, del nivel de consumo, del tamaño en el grupo en el cual está inserto. Los que son no propios del animal son la velocidad del aire y el tipo de piso, como factores más importantes y determinantes de la TCI y la TCS. Este esquema, que a priori parece complejo, difícil de interpretar, es muy simple. Lo primero que tenemos que hacer, como cada vez que pretendemos interpretar un gráfico, es primero que nada leer el título y luego analizar qué estamos viendo en los ejes X e Y. El título dice: representación diagramática del efecto de los factores ambientales y nutricionales sobre las temperaturas críticas inferiores. ¿Sí? O sea que estamos situados en este momento en las temperaturas críticas inferiores. Este esquema se hizo para un grupo de 9 cerdos de 60 kilos. Acá tenemos varios datos. Estamos hablando de animales que no están aislados, sino que están en grupo, de animales que tienen 60 kilos de peso, de animales que tienen una determinada categoría, que podríamos mencionar como categoría de engorde o categoría de crecimiento. ¿Y qué estamos analizando puntualmente? La temperatura crítica inferior, que es la que está graficada en el eje de las X, y en relación a distintos factores que tienen que ver con el animal y que no son propios del animal, como son el consumo, movimiento del aire, radiación y piso. Y nos vamos a situar en distintas situaciones de cada uno de estos factores. ¿Qué es lo importante no olvidar? Algo que hemos mencionado ya en varias diapositivas anteriores. Cuando hablamos de temperatura crítica inferior, lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿es una temperatura del ambiente o es una temperatura del animal? Si alguno presencialmente me respondiera del animal, batizazo, para descomprimir un poco, ¿sí? No, es temperatura ambiente. Lo que pasa es que esas temperaturas ambientes representan la condición del animal, por supuesto, pero la realidad es que son temperaturas ambientales, ¿sí? Si nosotros empezamos de arriba hacia abajo y sobre todo empezamos por uno de los dos lados del esquema, vamos a ver que de arriba para abajo tenemos una línea azul y una línea roja. Si nos situamos en la línea azul, es decir, que empezamos por un nivel de consumo 3X. ¿Qué significa 3X? Significa 3 veces el mantenimiento. Esa X, o por ahí lo vamos a leer en otras diapositivas como 3M, son 3 veces el mantenimiento. Es un animal que está consumiendo prácticamente a voluntad, ad libitum. Si a su vez a esa situación, a esos 9 cerdos con 60 kilos que están consumiendo ad libitum, se le agrega una situación de aire quieto, es decir, no hay corrientes de aire que puedan estar influyendo, si nosotros extendemos una línea hasta abajo, hasta la temperatura crítica, vamos a ver que estamos aproximadamente en los 12 o 13 grados de temperatura crítica inferior. Si a su vez le agregamos una radiación alta, esto podría ser, por ejemplo, en una situación de un sistema al aire libre o semi-confinamiento, es decir, que el animal tiene la posibilidad de exponerse al sol o que tiene alguna fuente que le está irradiando calor.
Fíjense qué pasa si otra vez extendemos una línea vertical hacia la temperatura crítica inferior, vemos que esa temperatura bajó a 10 grados. ¿Qué significa esto? No es que la temperatura ambiente bajó a 10 grados, la temperatura ambiente sigue siendo la que era. Lo que pasa es que el animal es más tolerante a temperaturas más bajas. Por ende, si antes su temperatura crítica inferior era de 12 o 13 grados, ahora pasó a 10, porque las condiciones le están permitiendo y le están favoreciendo ser más tolerante a bajas temperaturas, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de temperatura crítica inferior y superior, son temperaturas ambientales que el animal tiene que tolerar, pero que representan al animal, ¿sí? Esa temperatura no es la ambiental del momento. ¿Me explico? O sea, son temperaturas que caracterizan a esa categoría, en esas condiciones, con esos kilos. Si a su vez a esa radiación elevada le agrego una cama seca, como puede ser, por ejemplo, una cama de paja, pero que a su vez está seca, está nueva, está bien manejada, esa temperatura crítica inferior pasa aproximadamente a los 6 o 7 grados de temperatura crítica inferior. Fíjense qué importante esto, ¿no? Que los animales tengan como temperatura crítica inferior 6 grados. Esto quiere decir que realmente su tolerancia al frío es muy elevada. Ya vamos a ver cómo en otras situaciones estas temperaturas críticas pueden cambiar drásticamente. Fíjense, vamos a hacer el revés ahora. Ahora nos vamos a situar en el lado derecho del gráfico. En vez de tener un consumo 3M, ahora tenemos un consumo 2M o 2X. ¿Esto qué significa? Que el animal está siendo mucho más restringido en el consumo de alimentos. ¿Qué importancia tiene esto? No se olviden de que la energía para producir calor y mantener la termoneutralidad sale ni más ni menos que del alimento que el animal consume. ¿Por qué? Porque es a partir del alimento que se metaboliza y el que le da la energía para las actividades y demás, el que nos permite obtener la energía necesaria para producir calor. Si a su vez a ese consumo 2X le agrego la ocurrencia o la existencia de movilidad de aire, es decir, por ejemplo, corrientes, ¿qué va a pasar con esa temperatura crítica inferior? Fíjense que casi estamos en unos 18 grados aproximadamente. Si extendemos nuevamente una línea vertical que va hasta la temperatura crítica inferior, nos vamos a encontrar casi con esa temperatura. Fíjense, ¿no? Hemos llegado en la otra instancia casi a 7 grados, 6 grados de temperatura crítica inferior. Si a esas corrientes de aire, a su vez, le agregamos baja radiación, o sea, animales que están en lugares sombríos, a lo mejor húmedos, o que no tienen la posibilidad de una fuente de calor, la temperatura está alrededor de los 20. Y si a su vez los hacemos dormir a esos pobres 9 cerdos en un concreto húmedo, ¿qué es concreto? Es el piso de cemento. El piso de cemento, los típicos pisos con alma de metálicas y recubiertos de cemento que se utilizan para los criaderos de cerdos, sobre todo en los engordes, porque son resistentes, tolerantes al peso y a la erosión de las patas. Pero encima está húmedo. Entonces el animal está con poco consumo de alimento, con corrientes de aire, baja radiación y piso frío y húmedo. Nuestra temperatura crítica inferior se va casi a los 25 grados. ¿Queda claro cómo se lee este gráfico? Y la importancia de este gráfico, porque usted, sin darnos cuenta, hemos analizado un montón de aspectos que son propios del cerdo y que no lo son, y que en definitiva se convierten casi en estrategias de manejo. El hecho de reducir las corrientes de aire, de aumentar la radiación, de cambiar el tipo de piso o tener un piso seco, son cosas que no tienen grandes costos, pero que tienen un impacto enorme en el bienestar de los animales. Porque si tuviéramos que ante cualquier situación de frío extremo o de calor extremo, tuviéramos que acudir a la necesidad de un aire acondicionado, de un panel evaporativo, de extractores, ventiladores, bueno, sería fácil, porque bueno, invertimos lo que hay que invertir, y obtenemos una ventilación forzada, pero la realidad es que muchas veces esto no es posible. Y tenemos que, como técnicos, conocer este tipo de cosas para utilizarlas como estrategia.
Por supuesto, habrá situaciones en donde aún estas estrategias no alcanzan. Bueno, habrá ver qué se hace en esos casos. Pero de esta manera se lee esta diapositiva. En relación a esto de los factores que influyen en las temperaturas críticas y que tenían que ver con el animal, tenemos por ejemplo esto que es la variación de la TCI en función del peso. Fíjense cómo cambia, y muy importante, la TCI, que está expresada en la columna de la derecha, en relación al peso corporal. Fíjense que en la primera hilera tenemos un peso corporal de 1,5 kilos y una TCI de 30 grados. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de un lechón recién nacido. Un lechón de 1,5 kilos es prácticamente un lechón recién nacido. Para que ya vayamos formando algunos conceptos, un lechón nace con aproximadamente 1,2 kilos, 1,1 kilos. Ojalá nacieran con 1,5 kilos todos. Cuyo consumo de alimento y de energía por día básicamente es la leche materna y una TCI de 30 grados. En el extremo opuesto, y pasando por las variantes intermedias, tenemos un animal de 100 kilos, es decir, un animal listo para la venta, para la faena prácticamente, con un consumo de alimento en kilos por día de aproximadamente 2,8 o 3 kilos por día y una TCI de 10. Es decir, tenemos un margen enorme de temperatura crítica inferior entre el animal recién nacido y el animal adulto. Lo que nos marca, y en forma muy drástica, que realmente el animal pequeño es muy susceptible de las bajas temperaturas, mientras que el animal adulto o más grande es muy susceptible de las altas temperaturas. Esto ya lo veníamos charlando. Es muy drástico en el cerdo esta diferencia. Fíjense este análisis, para cerdos de igual peso, en grupo de tamaños homogéneos, con el mismo tipo de piso, si se les cambia el consumo de energía de un nivel de mantenimiento a 3 veces ese mismo nivel, se puede reducir la TCI entre 7 y 13 grados. Eso que ustedes están viendo es un corral de engorde en un sistema en confinamiento. Los animales tienen aproximadamente el mismo peso, de hecho deberían tenerlo, porque si el animal está siendo bien manejado, los corrales tienen que ser parejos entre sí porque son compañeros de camada. Cuando hay diferencias importantes entre los animales, algún problemita está habiendo, como puede ser falta de comedero, falta de comida, exceso de animales por corral. Entonces la competencia es tan importante entre los animales que comienzan a desparejarse entre ellos. Por supuesto que, como algo que ya habíamos visto, la competencia hace que el animal más fuerte sea el que come primero y el rezagado, el animal menos fuerte, es el que deja de comer y comienza a quedarse en su desarrollo y en su crecimiento. Pero bueno, volviendo a lo que expresa abajo, este hecho de pasar de una determinada restricción de alimento, pasar a un alimento a voluntad o a recibir 3 veces ese mismo nivel, hace que la TCI baje entre 7 y 13 grados. O sea que esto nos da un margen enorme de defensa de los animales. Fíjense que estamos en un sistema con un piso sólido, emparrillado, de cemento, que muchas veces está húmedo. Debajo de ese piso las correntadas de aire a veces son importantes, entonces es importante que a estos animales no les falte la comida, porque de esta manera y a partir del alimento que consumen, consiguen la energía necesaria para sostener la temperatura corporal, para mantener la termoneutralidad.